Gracias, Presidenta. Con su venia. Honorable Asamblea, los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con punto de acuerdo, mediante el cual se le solicita al Ejecutivo Estatal, por medio de la Secretaría de Economía, presente un informe a esta soberanía en donde se especifiquen las causas y repercusiones de la crisis de estancamiento económico por la que atraviesa Sonora en el último año, así como el plan de acción que se pretende realizar para salir de dicha situación, por lo que, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, sustentamos el presente acuerdo bajo el siguiente exposición de motivos. Cada trimestre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, da a conocer el resultado del indicador trimestral de la actividad económica estatal, el cual brinda información de corto plazo que permite tener un panorama de la evolución económica de cada una de las 32 entidades federativas. En la elaboración de este indicador se siguen los conceptos, criterios metodológicos, clasificadores y datos fuente que se emplean en los cálculos del Producto Interno Bruto trimestral y en el PIB de cada entidad federativa. Por lo anterior, este indicador cuenta con el respaldo metodológico que lo hace una herramienta útil y práctica para la mejor toma de decisiones por parte de las autoridades económicas de cada estado. La semana pasada, el INEGI dio a conocer el reporte correspondiente al segundo trimestre del 2018. En él, Sonora mostró un decrecimiento económico del 0.9%, esto respecto al mismo periodo del año 2017. Si consideramos el crecimiento económico del 2018 para Sonora, con los datos consolidados disponibles al día de hoy, se mantiene en un balance consolidado del 0%. No hemos crecido. Esta preocupante falta de crecimiento económico se sube a las contracciones que sufrió la economía estatal durante el tercer y cuarto trimestre del 2017, por el orden del 1.2 y del menos 1.2 y menos 0.2% respectivamente. De esta forma, en el último año, Sonora promedió un crecimiento económico negativo del menos 0.35%. En el segundo trimestre del 2018, las actividades primarias fueron las que más cayeron, con el retroceso de menos 8.7%, mientras que la industria se contrajo en menos 2.9%. La pregunta aquí es ¿qué le está sucediendo a Sonora? ¿Por qué mientras el país crece a una tasa del 2.6%, en el segundo trimestre del 2018 la economía del Estado parece entrar en recesión? ¿Por qué nuestra economía retrocede mientras Estados Unidos creció 3.5% en el mismo trimestre y vive la mejor etapa de expansión desde la era Clinton en los años 90? Sin duda, pueden mencionarse un sinnúmero de razones externas, muchas de ellas, pero también hay que decirlo clara y profundamente, hay muchas que representan factores internos. La economía de Sonora nos debe ocupar y preocupar. Al revisar las razones internas a las que se pueden atribuir este mal comportamiento, encontramos que la actual administración estatal tiene una gran responsabilidad en ellas, por lo que es urgente se trabaje para remediar las carencias que con ello se ha llevado a llevar el Estado a esta situación. Podemos mencionar, y a eso me evocaré en esta exposición, a 4 razones que el Grupo Parlamentario del PAN cree principales. La primera, para que la economía crezca, todos sabemos que tiene que haber inversión. Lamentablemente, el Estado, el gobierno estatal, no lo ha hecho. El gasto de inversión pública de parte del gobierno del Estado fue de 4.800 millones de pesos, un 15% menos que en el 2016. Decrecimos, pero además 37% menos del autorizado por el Congreso del Estado. El gobierno no tomó como prioridad invertir y tomó otros criterios. Eso es lamentable.
Si no hay inversión suficiente en el Estado, en infraestructura, en carreteras, en hospitales, en escuelas, en parques, en naves industriales, obviamente el Estado pierde competitividad y atractivo para los inversionistas. El factor número 2, tampoco podemos estar ciegos ante los problemas en el clima laboral que vive nuestro Estado. Por ejemplo, en enero del 2017 se anunció que Ford abriría una nueva línea de producción en Hermosillo para producir modelos Focus. Sin embargo, para mediados de ese mismo año se anunció la cancelación del proyecto, el cual fue llevado a China, a ser armado en China. Aunque el gobierno lo ha negado, no son pocos quienes señalan que la decisión de Ford se debió a los conflictos sindicales en el Estado y en los que esta administración ha hecho poco por evitar sigan escalando y dañando la reputación de la entidad. Hace un mes, organismos empresariales como Index, Canacintra, Coparmex y Canaco se pronunciaron públicamente porque el gobierno estatal pusiera lupa para mediar en los conflictos sindicales, ya que estaban afectando la inversión y ponían en riesgo el empleo de miles de trabajadores. Denunciaron que empresas como Ford, Secomex, Yasaki, Benteler y recientemente el rastro Riser presentaron conflictos laborales muy similares, donde se han paralizado actividades por las disputas al interior de los sindicatos. Igualmente, en agosto de este año se presentó un conflicto laboral en la empresa de origen alemán Leoni, donde también hubo un paro de labores que propició la especulación en la posibilidad de que la compañía cerrara operaciones en Hermosillo. Gerardo Vázquez Falcón, presidente de Index y que representa la industria maquiladora en la entidad, indicó que si la actual administración aplicara el Estado de Derecho, no se darían estas malas prácticas que hoy sufrimos y que se están generando focos rojos entre los inversionistas. 3. Otro factor importante en el cual se pueden fundamentar los problemas de producción en nuestra entidad es el claro problema de la inseguridad que todos tenemos sumamente claro. Nuestras ciudades se encuentran inmersas en una profunda crisis de inseguridad que la ha pegado duro a la iniciativa privada. Durante el 2017, 4 de cada 10 empresas dijeron ser víctimas de algún delito. Esto según la encuesta nacional de victimización de las empresas 2018. Según la misma medición, el costo promedio del delito por empresas en Sonora fue de 56,447 pesos. Dinero que se gastó en medidas de protección o fue resultado de pérdidas económicas a consecuencias del delito. Asimismo, 55,9% de las empresas expresó sentirse insegura durante su operación. Si nuestras empresas están más preocupadas y ocupadas por buscar invertir en seguridad, esa seguridad que el gobierno del Estado debería ser garante en dárselas, es sencillo, se pierde trabajo, se pierde inversión, se pierde clima laboral. Lamentablemente, en esta etapa podemos ver que la delincuencia es más productiva que nuestras oportunidades de invertir en el Estado. 4. Todo esto se suma a algo muy grave que recientemente fue dado a conocer en un estudio. El World Justice Project marcó que en Sonora ocupaba el lugar 29 de 32 entidades en Estado de Derecho. Esto es sumamente grave. Una entidad donde el Estado de Derecho no está y no es presente, no cumple con los criterios necesarios para la inversión. En ese índice se mide el desempeño de los gobiernos estatales respecto a una serie de 8 factores principales y 42 subfactores entre los que se encuentran los pesos y contrapesos institucionales al poder gubernamental, la ausencia de corrupción, el respeto a los derechos fundamentales y la seguridad o los sistemas de justicia. Una entidad que no cumple con salvaguardar el Estado de Derecho, que es su principal razón de ser, no cuenta con la confianza de la iniciativa privada para invertir e invita a los mismos a buscar otras entidades para desarrollar sus proyectos. En resumen, compañeros diputados y diputadas, el gobierno del Estado ha fallado. Un gobierno que no invierte, que no brinda un sano ambiente laboral,
que fracasa en brindar seguridad pública, que falla en su tarea fundamental de hacer respetar el Estado de Derecho, es un actor principal en el estancamiento y riesgo de recesión que vivimos en nuestro Estado. Si una economía no crece, hay que entenderlo, no hay empleo, no se fortalece el mercado interno, no existe recaudación de impuestos, no hay inversión, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento económico, se vive un círculo vicioso, un gravísimo círculo vicioso que repercute en el crecimiento de los principales problemas sociales. Es por ello que hoy presentamos este punto de acuerdo mediante el cual se solicita al Ejecutivo Estatal que por medio de la Secretaría de Economía presente un informe a esta soberanía en donde se especifiquen las causas y repercusiones de las crisis de estancamiento económico por la que atraviesa Sonora en el último año, así como un plan de acción que se pretende realizar para salir de dicha situación. Debemos de tener claro, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Si dejamos que la economía estatal continúe en picada, entonces los problemas como la falta de recursos presupuestales, el aumento de la pobreza, la migración, la inseguridad, entre muchos otros, comenzarán a agravarse, acentuarse y podrían llegar a niveles aún más intolerables de los que hoy ya sufrimos. Debemos de hacer algo y debemos de hacerlo a la brevedad. Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el presente punto de acuerdo. Único, se le solicita respetuosamente al Ejecutivo Estatal, por medio de la Secretaría de Economía, presente un informe a esta soberanía en donde se especifiquen las causas y repercusiones de la crisis de estancamiento económico por la que atraviesa Sonora en el último año, así como el plan de acción que se pretende realizar para salir de dicha situación. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sonora, solicito que se considere el presente asunto como de urgente y obvia resolución y se dispense el trámite de comisiones para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión. Ciudadana diputada Alejandra López Noriega, ciudadano diputado Gildardo Real Ramírez, ciudadano diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Primeramente, quizá ahí, y tomo eso de referencia para decir que no todos los sindicatos son iguales. Hay sindicatos que no buscan el beneficio de los trabajadores y están muy cercanos a los intereses del gobierno. Y hay que decirlo claro y específicamente. No confundamos la palabra sindicato con lo que se le ha querido atribuir a través de los años. Hay grandes logros sindicales de muchos trabajadores que con su esfuerzo lo han ganado. Lamentablemente, hay otros, y hago el referente al caso porque la mayoría de los casos que mencioné son referenciados a ese líder sindical que se mencionó en un principio, y hay que dejarlo claro. Por lo menos el tema de Ford fue sumamente evidente, la intervención, donde los empresarios dijeron, porque existió una excelente relación laboral con el sindicato en Ford. Lamentablemente, este personaje presionó. Ahí está. Y lo quiero dejar muy claro porque esta no es una lucha del PAN contra los sindicatos. Es exigirle al gobierno del Estado que cumpla con su obligación de mediación. No puede ser espectador de los conflictos laborales, lavarse las manos ante las realidades de nuestras empresas. Lo ha hecho, y lo ha hecho aquí en Cananea, con el tema del derrame. No le ha dicho, no basta ya con palabras o sobar el lomo. Si le tienen miedo a la minera México, pues es mejor decirlo. Pero lamentablemente hay que dejarlo muy claro, ha habido una omisión en meterse a los temas, nuestra exposición de motivos con el tema sindical. Que el Estado tuviera más presencia en ese tema. También acepto completamente se modifique, y lo digo muy claro, que se modifique el tema sindical para que tenga pues el entendimiento específico de esta modalidad que estoy planteando. Referente a lo que hacía la diputada María Dolores del Río,
aceptar. Creo que es un problema que todos estamos obligados en revisar el fondo minero. Es impresionante la cantidad de recursos que de repente fueron extraviados por los municipios y creo que implica ser muy puntuales. Si ese recurso no está sirviendo para el bienestar social de los municipios, pues prácticamente tendrá que ser revisado cómo se toman las decisiones de inversión y sobre todo que estén exentas de actos de corrupción. Entonces acepto el planteamiento que hace la diputada María Lourdes del Río. Y quisiera responder un poquito al informe de gobierno que presentó los diputados del PRI. Yo sé, y dicen que presentamos solo un dato, y lo hace referente a datos oficiales. Es un dato oficial, lo presenta el INEGI, es un dato oficial, y lo presenta así como manera preliminar del PIB. No se preocupen, a su tiempo el PIB va a venir mal. Sencillo, porque se utilizan los mismos elementos que para vender el PIB. Entonces, el PIB, la cerrazón de que empezar por un elemento, es que ese dato no nos dice nada. Y empiezan a referenciar datos de empleo. Pues vamos a revisar los datos de empleo. De enero a agosto del 2018 hubo un 53% menos de generación de empleo que en el mismo periodo del año anterior. Eso es lo que tenemos que revisar. ¿Por qué no decirlo aquí puntualmente? También hay una desaceleración en la creación de empleos. Pero además también venir a presumir los empleos que se han generado en el sexenio, independientemente que, aclaro, son menores que en otros sexenios. ¿Es qué tipo de empleos? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que la gente ya está cansada de estadísticas ciegas que simplemente sacan el número. Hay una realidad que se llama pobreza en ingreso laboral. El 27% de los trabajadores en Sonora, trabajadores, viven en pobreza laboral. ¿Qué significa esto? Que lo que ganan no les alcanza para comprar la canasta básica. Ese tipo de empleos, compañeros diputados del PRI, no son los que requiere Sonora. Sonora requiere empleos bien pagados. Y las estadísticas de generación de empleos por cumplir metas no es lo que necesitamos. Hay que hacerlo muy puntual, hay que aceptarlo. La inversión se cayó del Estado. No respetaron el presupuesto, y eso es muy claro. Además, se generan empleos por cumplir con las estadísticas, empleos mal pagados, y hay que decirlo puntualmente. Y también referenciar el tema importante, y lo decía un poquito en el tema de la generación de empleos. Los primeros tres años del gobierno estatal es la cifra más baja en el mismo periodo desde el sexenio de López Nogales, en aquellos tiempos. Eso hay que tenerlo claro. Yo sé que es difícil venir a aceptar que el gobierno no ha hecho su trabajo, y lo entiendo, yo sí entiendo que sea su papel, pero no estemos ciegos. Sonora no va bien económicamente, hay que aceptarlo. Pero lo importante aquí es que nos informe. El punto de acuerdo viene muy claro, es solicitarle a la Secretaría de Economía, al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Economía, nos presente un informe. Por lo tanto, en el afán de construir un acuerdo, que creo que lo importante es tener los elementos básicos para hacer un análisis, y seguramente lo estaremos haciendo en las próximas semanas, si así tomamos la decisión en el Congreso, de citar a los secretarios para el informe. No se nos ha olvidado que tiene que haber una desglose de los secretarios en el Congreso. Pues con ese informe nosotros hacer un análisis puntual, y en ese informe podrán utilizar sus argumentos, pero de manera oficial. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado.